Mis padres le dieron a mi hermano $230.000 para una casa y a mí no me dieron nada más que, tú eres la fracasada. Así que dejé de llamarlos. 2 años después, mi hermano pasó conduciendo por mi propiedad y llamó a papá gritando, ¿tienes qué? Me llamo Candy y acabo de cumplir 32 años el mes pasado. Hace 2 años, me senté en la mesa del comedor de mis padres y los vi entregarle a mi hermano Jack un cheque de $230.000 para su nueva casa. Esa misma noche, oí a mi padre decirle a mi madre, al menos uno de nuestros hijos no es un fracaso. Salí, borré sus contactos y dejé de llamar. Pasaron 2 años de silencio hasta la semana pasada, cuando mi hermano pasó conduciendo por mi nueva propiedad de 40 acres e inmediatamente llamó a nuestro padre gritando, tienes que ver lo que Candy ha construido. Déjenme saber desde dónde están viendo y presionen el botón de me gusta y suscribirse antes de que revele cómo construí mi éxito en secreto mientras mi familia pensaba que estaba desperdiciando mi potencial. Al crecer en Lake Forest, un suburbio próspero al norte de Chicago, nuestra familia parecía perfecta desde fuera. Nuestra casa colonial de 2 pisos, con su césped bien cuidado y su garaje para 3 coches, representaba todo lo que mis padres valoraban, el estatus, las apariencias y el éxito financiero. Mi padre, Michael Henderson, construyó su carrera como banquero de inversiones, trabajando 60 horas a la semana y midiendo su valía por el tamaño de sus bonificaciones de fin de año. Mi madre, Diane, abrazó su papel como la socialité por excelencia, organizando galas benéficas y almuerzos en el club de campo mientras mantenía cuidadosamente la imagen de nuestra familia en la comunidad. Desde mis primeros recuerdos, la diferencia en cómo mis padres nos trataban a mi hermano Jack y a mí era sutil pero inconfundible. Jack, 3 años mayor que yo, era su hijo de oro, el hijo que continuaría con el apellido familiar y seguiría los pasos financieramente exitosos de nuestro padre. Cuando Jack mostró interés en el béisbol a los 8 años, mi padre contrató inmediatamente a un entrenador privado y construyó una jaula de bateo en nuestro patio trasero. Cuando yo desarrollé una pasión por las plantas y comencé un pequeño huerto a la misma edad, mi madre se quejó de la tierra que metía en la casa y mi padre lo desestimó como un juego en el barro. Jack tiene un talento real, decía mi padre después de sus partidos, exhibiendo con orgullo sus trofeos en la repisa de la chimenea. Mis cintas de la Feria de Ciencias y los certificados por proyectos medioambientales permanecían en los cajones del escritorio, sacados solo cuando yo preguntaba específicamente por qué no estaban expuestos. Para la escuela secundaria, el patrón estaba firmemente establecido. Cuando Jack entró en el cuadro de honor, nuestros padres lo llevaron a un partido de los Chicago Bulls con asientos a pie de pista. Cuando yo logré el mismo éxito académico, simplemente asintieron y dijeron, es lo que esperamos. El mensaje se volvió cada vez más claro. El rendimiento académico era la expectativa básica, pero solo ciertos tipos de éxito importaban realmente en nuestra familia. La Navidad y los cumpleaños destacaban aún más la disparidad. En su 16º cumpleaños, Jack recibió un coche deportivo nuevo con un gran lazo rojo en la entrada. Para mi 16º cumpleaños, recibí un sedán usado porque, como explicó mi padre, solo necesitas algo práctico para moverte. Sin embargo, no se trataba del valor monetario. Esa diferencia era significativa. Se trataba del pensamiento, la emoción y la celebración que acompañaban los regalos para Jack frente a la naturaleza práctica, casi obligatoria, de los míos. Mi abuela, Eleanor, era la excepción en nuestra familia. La madre de mi padre se había criado en una pequeña granja en el sur de Illinois antes de casarse con mi abuelo y mudarse a los suburbios. Ella entendía mi fascinación por cultivar cosas y fomentaba mi interés en la ciencia medioambiental. No todo el mundo mide el éxito con el signo del dólar, me decía durante nuestras visitas de fin de semana a su pequeña casa con su magnífico jardín. Algunos de nosotros lo medimos por la cantidad de bien que devolvemos a la tierra. Bajo su guía, aprendí sobre la siembra asociada, el compostaje y las prácticas de cultivo sostenible. Mientras mis padres veían estos intereses como extraños y poco prácticos, la abuela Eleanor los reconoció como una verdadera vocación. Me regalaba semillas raras, herramientas de jardinería especializadas y libros sobre prácticas agrícolas innovadoras que yo devoraba durante las vacaciones de verano. Tienes un don, Candy, decía, sus manos curtidas guiando las mías mientras trasplantábamos plántulas. El mundo necesita gente que entienda que no podemos seguir quitándole a la tierra sin devolverle algo. Durante mi penúltimo año de secundaria, desarrollé un sistema de jardinería vertical para mi proyecto de ciencias que obtuvo reconocimiento regional.
Las noticias locales cubrieron la historia y una pequeña revista de agricultura sostenible me entrevistó sobre el diseño. Mis padres asistieron a la ceremonia de premiación por obligación, pero parecían incómodos cuando otros padres los felicitaban. Es solo un proyecto escolar, dijo mi padre con desdén a un colega que mencionó haberme visto en el periódico. Jack es el que solicitará plaza en Wharton el próximo año. Eso es algo con verdadero potencial. El verano antes de mi último año, a la abuela Eleanor le diagnosticaron un cáncer agresivo. Pasé cada momento posible con ella, a menudo haciendo los deberes en su habitación del hospital y contándole mis planes de estudiar ciencias medioambientales en la universidad. Prométeme que seguirás a tu corazón, dijo durante uno de sus últimos días lúcidos, su voz, antes fuerte, apenas un susurro. Tu padre se perdió persiguiendo el dinero. No cometas el mismo error. Falleció 3 semanas antes de la graduación, dejándome sin mi única aliada en la familia. En el funeral, oí a mi padre decir a los parientes que yo estaba pasando por una fase con esto del medio ambiente y que eventualmente me decidiría por algo práctico. Esa noche, sola en mi habitación, rodeada de folletos universitarios de programas de ciencias medioambientales, le hice una promesa silenciosa a mi abuela de que me mantendría fiel a mi pasión, incluso sin su apoyo. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, los diferentes estándares de la familia se hicieron aún más evidentes. Jack había sido aceptado en el prestigioso programa de negocios de Northwestern y nuestros padres organizaron una fiesta lujosa para celebrarlo, invitando a familiares, amigos y socios comerciales para brindar por su brillante futuro. Mi aceptación en la Universidad de Illinois para Ciencias Medioambientales fue reconocida con un breve «qué bien», querida durante el desayuno. Cuando mencioné la excelente reputación del programa y mi entusiasmo por su investigación en agricultura sostenible, mi padre levantó la vista de su periódico. ¿Ciencias medioambientales? ¿Qué hace uno exactamente con ese título? ¿Salvar la selva tropical?, preguntó con una risita que dejaba claro que no esperaba una respuesta seria. En realidad, hay oportunidades crecientes en agricultura sostenible, consultoría de sostenibilidad corporativa y política medioambiental, expliqué, habiendo investigado extensamente las trayectorias profesionales. El campo se está expandiendo a medida que las empresas reconocen el valor comercial de las prácticas sostenibles. Mi padre intercambió una mirada con mi madre. Si las empresas están involucradas, tal vez haya esperanza para ti todavía, dijo, volviendo a su periódico. La disparidad financiera en nuestras experiencias universitarias fue igualmente reveladora. Mis padres pagaron la matrícula completa de Jack, le compraron un apartamento nuevo cerca del campus y le proporcionaron una generosa asignación mensual. Para mí, cubrieron la matrícula y los costos básicos del dormitorio, pero dejaron claro que los extras serían mi responsabilidad. Considéralo una experiencia de aprendizaje, explicó mi madre cuando pregunté por la diferencia. Jack está siguiendo una carrera seria que requerirá contactos y conexiones. Tus intereses son más una elección personal. Encontré trabajo en la oficina de sostenibilidad del campus durante 20 horas a la semana, equilibrando el empleo con los estudios a tiempo completo. Mientras Jack publicaba actualizaciones en redes sociales desde fiestas de fraternidad y eventos de networking con líderes de la industria financiera, yo dividía mi tiempo entre las clases, el trabajo y las parcelas agrícolas experimentales de la universidad. A pesar de la carga de trabajo adicional, prosperé académicamente. Mi comprensión de los sistemas de cultivo sostenible llamó la atención de la profesora Diana Williams, la principal investigadora del Departamento en Agricultura Urbana. Tu diseño de cultivo vertical muestra una verdadera innovación, me dijo después de revisar mi proyecto de primer año. ¿Has considerado cómo podría escalarse para los desiertos alimentarios urbanos? Bajo su tutela, expandí mi proyecto de secundaria en un sistema integral que maximizaba el espacio de cultivo mientras minimizaba el uso de agua. Para el penúltimo año, mi diseño se estaba implementando en un programa piloto en un jardín comunitario cerca del campus. Aunque el proyecto recibió una subvención de innovación universitaria de $15,000, mi entusiasmo se vio empañado por la reacción de mi familia cuando compartí la noticia durante una visita de fin de semana a casa. Eso es genial, cariño, dijo mi madre distraídamente, y luego se dirigió inmediatamente a Jack. ¿Le contaste a Candy sobre tu oferta de prácticas de verano de Goldman Sachs? El resto de la cena se dedicó a las perspectivas de carrera de Jack, las conexiones que estaba haciendo y el salario inicial que podía esperar después de la graduación. Mi proyecto financiado con una subvención, que podría ayudar a abordar la inseguridad alimentaria,
no mereció más que un reconocimiento pasajero. A medida que se acercaba la graduación, la divergencia en nuestros caminos se hizo aún más pronunciada. Jack completó su título en negocios, y con las conexiones de nuestro padre, consiguió un puesto en una prestigiosa firma financiera en Chicago con un salario inicial que hacía que mi madre sonriera de orgullo cuando se lo contaba a sus amigas. Yo me gradué con honores en ciencias medioambientales con una especialización en sistemas agrícolas sostenibles y una mención en sostenibilidad empresarial. El mercado laboral en mi campo era más desafiante, particularmente para roles que se alineaban con mis intereses específicos. Después de varios meses de búsqueda, acepté una pasantía no remunerada en Urban Harvest, una organización sin fines de lucro enfocada en desarrollar jardines comunitarios en barrios desatendidos de Chicago. ¿Una pasantía no remunerada? A tu edad. La decepción de mi padre era palpable cuando compartí la noticia durante la cena. Jack ganaba 6 cifras cuando tenía 23 años. Esto me da experiencia práctica exactamente en el campo en el que quiero trabajar, expliqué. Están implementando sistemas de cultivo innovadores en entornos urbanos. Es un trabajo de vanguardia. Jardinería de vanguardia, murmuró mi padre. ¿Es este realmente el retorno que obtenemos de 4 años de matrícula universitaria? Mi madre me puso la mano en el brazo. Cariño, ¿has considerado obtener un MBA? Con tu título de grado y algunas credenciales de negocios, podrías encontrar oportunidades con mejor compensación. La sugerencia era clara, abandonar mi pasión por algo más lucrativo. Decliné tan cortésmente como pude, explicando que estaba comprometida con mi camino actual. La conversación cambió al reciente bono de Jack y sus planes de empezar a buscar un condominio en un barrio exclusivo de Chicago. En lugar de seguir viviendo en casa bajo el peso de su decepción, encontré un pequeño estudio en una parte menos cara de la ciudad. El trayecto a mi pasantía era largo y el barrio no era genial. Pero el espacio era mío, libre de las constantes comparaciones y las sugerencias apenas veladas de que reconsiderara mis elecciones. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, dijo mi madre cuando me mudé. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, mamá, respondí, entendiendo que, a su manera, sí querían que fuera feliz. Pero no estamos de acuerdo en cómo se ve lo mejor. 3 años después de la graduación, había ascendido de pasante no remunerada a gerente de proyectos en Urban Harvest. Mi salario era modesto para los estándares de Chicago, requiriendo un presupuesto cuidadoso y una residencia continua en mi pequeño estudio, pero encontraba una satisfacción genuina en mi trabajo. Bajo mi dirección, habíamos establecido 7 prósperos jardines comunitarios en desiertos alimentarios de toda la ciudad, enseñando a los residentes prácticas de cultivo sostenible mientras proporcionábamos productos frescos en áreas con acceso limitado a supermercados. Mis innovadores sistemas de cultivo vertical habían aparecido en una revista de sostenibilidad y me habían invitado a hablar en una conferencia regional sobre agricultura urbana. Estos logros profesionales me trajeron satisfacción personal, aunque permanecieron en gran parte no reconocidos por mi familia, que todavía medía el éxito en promociones y aumentos salariales. Nuestras cenas familiares se habían vuelto menos frecuentes, pero no menos tensas, con las preguntas de mis padres centrándose inevitablemente en mi situación financiera en lugar del impacto de mi trabajo. Jack, mientras tanto, continuaba su rápido ascenso en el mundo financiero. Cada promoción y bono se celebraba con regalos caros y anuncios orgullosos a su círculo social. El verdadero punto de inflexión llegó durante lo que debería haber sido una feliz ocasión familiar. Jack le había propuesto matrimonio recientemente a Amanda, la hija de uno de los amigos del club de golf de mi padre. Ella provenía de un entorno igualmente próspero, trabajaba en marketing para una marca de lujo y encajaba perfectamente en la visión de mis padres de una nuera ideal. Mi madre comenzó inmediatamente a planificar una elaborada cena de compromiso en su casa, llamándola el evento social de la temporada dentro de su círculo. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, genuinamente feliz por mi hermano a pesar de nuestros diferentes caminos en la vida. Jack y yo habíamos mantenido una relación cordial, aunque algo distante, a lo largo de los años. Aunque no entendía mis elecciones profesionales, nunca había sido abiertamente despectivo como nuestros padres. Gracias por venir, dijo, saludándome con un breve abrazo. Significa mucho para Amanda. Ella no tiene hermanos, así que está emocionada por tener una cuñada. El comedor estaba transformado con flores frescas, porcelana fina y cristalería que solo aparecía en las ocasiones más especiales.
Mi madre había contratado a un servicio de catering y el menú incluía todos los platos favoritos de Jack. A medida que llegaban los invitados, la casa se llenó de amigos de mis padres, la familia de Amanda y varios colegas de Jack. No reconocí a nadie de mis propios círculos sociales o profesionales, otro sutil recordatorio de lo separados que se habían vuelto nuestros mundos. La cena transcurrió con múltiples brindis por la feliz pareja, historias sobre los logros de la infancia de Jack y cálidas bienvenidas a Amanda como la nueva incorporación a la familia. Mi padre, claramente emocionado después de varias copas de champán caro, se puso de pie para lo que todos esperábamos que fuera un brindis final. La familia lo es todo, comenzó, su voz llena de orgullo. Nada importa más que ver a tus hijos tener éxito y construir sus propias vidas. Jack siempre nos ha enorgullecido. Desde sus primeros pasos hasta su última promoción. Levantó su copa más alto. Y ahora, mientras se prepara para formar su propia familia, su madre y yo queremos ayudar a sentar las bases. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. Amanda, Jack, queremos presentarles algo para ayudarlos a comenzar su vida juntos como es debido. Le entregó el sobre a Jack, quien lo abrió y sacó un cheque. Sus ojos se abrieron ligeramente antes de pasárselo a Amanda, cuyo maquillaje perfecto no podía ocultar su expresión de sorpresa encantada. $230.000, anunció mi padre ante los murmullos de apreciación de los invitados. Un pago inicial para una casa digna de la familia que construirán juntos. La mesa estalló en aplausos mientras yo me quedaba helada, mi copa de champán a medio camino de mis labios. $230.000, más dinero del que yo ganaría en varios años. Entregado libremente, con orgullo, públicamente a mi hermano mientras yo luchaba por pagar el alquiler cada mes con mi salario de gerente de proyectos. Forcé una sonrisa y me uní a los aplausos, luchando contra las complicadas emociones que surgían en mi pecho. No se trataba de celos o de querer cosas materiales para mí. Se trataba de la evidencia cruda e innegable de cuán diferentemente valoraban mis padres nuestras elecciones de vida. Después de la cena, mientras los invitados socializaban con copas, me escabullí a la cocina para ayudar al personal de catering a limpiar, necesitando un momento lejos de la celebración. Mientras apilaba los platos de postre, oí a mis padres entrar en la despensa contigua, sin darse cuenta de mi presencia al otro lado del tabique. Una velada perfecta, decía mi madre. Todos estaban muy impresionados con Jack y Amanda. Hacen una pareja tan guapa. ¿Lo ha hecho todo bien?, coincidió mi padre. El hielo tintineando en su vaso de whisky. La escuela correcta, la carrera correcta, la chica correcta. No podríamos pedir más. Hubo una pausa, y debería haberme hecho notar, pero algo me mantuvo en silencio, sintiendo que la conversación no había terminado. Al menos uno de nuestros hijos no es un fracaso, continuó mi padre. Su voz era más baja, pero aún lo suficientemente clara. Toda esa educación y Candy jugando con plantas mientras vive de cheque en cheque. No entiendo en qué nos equivocamos con ella. El plato en mi mano casi se me resbala mientras la palabra fracaso resonaba en mi cabeza. Después de años de desdén y desaprobación, escuchar a mi padre confirmar explícitamente lo que siempre había sospechado fue como un cuchillo en el corazón. Todavía es joven, ofreció mi madre a medias. Quizás recapacite con el tiempo. Lo dudo. Es tan terca como mi madre. Hablando de eso, sigo pensando que fue un error que mamá fomentara todas esas tonterías de la jardinería, metiéndole ideas en la cabeza sobre salvar el mundo en lugar de construir una carrera adecuada. Dejé el plato con cuidado y entré en el umbral de la despensa. Mis padres se sobresaltaron, intercambiando miradas culpables que confirmaron que no tenían la intención de que yo escuchara su evaluación. Candy, comenzó mi madre, su sonrisa social reemplazando rápidamente la sorpresa. Justo veníamos a buscarte para el brindis con champán por la nueva casa de Jack y Amanda. No, no lo hacían, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que esperaba. Estaban discutiendo lo fracasada que soy. No se preocupen, lo soy claramente. Mi padre se enderezó a la defensiva. ¿Entendiste mal? Solo estábamos expresando preocupación por tu situación financiera. No, papá. Entendí perfectamente. Le diste a Jack $230.000 esta noche porque siguió tu plan de vida aprobado. Mientras tanto, soy una fracasada porque elegí un trabajo que me importa por encima de un cheque más grande.
Eso no es justo, interrumpió mi madre. Jack ha tomado decisiones prácticas que lo preparan para una seguridad a largo plazo. Solo estamos preocupados por tu futuro. Mi futuro es construir sistemas alimentarios sostenibles para comunidades que los necesitan. Lamento que eso no sea lo suficientemente impresionante para ustedes. Mi padre dejó su bebida, su expresión se endureció. Este idealismo infantil ha durado demasiado, Candy. Tienes una buena educación que podría aplicarse a algo que valga la pena. En cambio, estás desperdiciando tu potencial en proyectos de jardinería glorificados que nunca te proporcionarán una seguridad real. Años de dolor y rabia reprimidos finalmente estallaron. ¿Que valga la pena? Mi trabajo ayuda a la gente en desiertos alimentarios a acceder a productos frescos. Estamos enseñando prácticas de sostenibilidad que importarán por generaciones. Solo porque no venga con una oficina de esquina y opciones sobre acciones no lo hace inútil. Nadie dice que tus pequeños jardines no sean bonitos, dijo mi madre en el tono conciliador que usaba cuando intentaba suavizar situaciones incómodas. Solo queremos más para ti que luchar para pagar el alquiler mientras haces trabajo de caridad. No es trabajo de caridad, mamá. Es mi carrera, mi pasión, y está marcando una diferencia real. Una diferencia real en tu cuenta bancaria marcaría una diferencia mayor en tu vida, replicó mi padre. Jack entendió eso desde el principio. Por eso podemos ayudarlo con una casa ahora, porque ha demostrado responsabilidad. Así que eso es. Los regalos financieros son solo para los hijos que siguen sus trayectorias profesionales aprobadas. La paciencia de mi padre se agotó visiblemente. ¿Por qué invertiríamos en tu futuro cuando has elegido ser una fracasada? La palabra quedó suspendida entre nosotros, confirmando todo lo que acababa de oír. Los ojos de mi madre se abrieron ligeramente ante la franqueza de mi padre, pero no dijo nada para contradecirlo. Ya veo, dije, una extraña calma reemplazando el dolor mientras todo se cristalizaba. Gracias por dejar su posición tan clara. Pasé junto a ellos de vuelta al comedor, recogí mi bolso y mi chaqueta, y me despedí en voz baja de Jack y Amanda, felicitándolos una vez más. Ninguno de mis padres me siguió ni intentó explicarse o disculparse mientras salía de su casa. Conduciendo a casa bajo una lluvia torrencial que coincidía con mi estado de ánimo, tomé una decisión que se había estado gestando durante años. Hasta que mis padres pudieran respetar mis elecciones y ver el valor en mi trabajo más allá de su potencial de ingresos, dejaría de buscar su aprobación o de someterme a su juicio. En mi apartamento esa noche, borré su información de contacto de mi teléfono, los eliminé de las redes sociales y bloqueé sus números. La finalidad de estas acciones trajo tanto dolor como una inesperada sensación de liberación. Por primera vez desde la infancia, ya no me diría mi valía a través de sus ojos decepcionados. Las primeras semanas después de cortar el contacto con mis padres fueron tanto liberadoras como aterradoras. Sin el peso constante de su desaprobación, me sentía más ligera. Pero la ausencia de familia, incluso una familia que no me entendía, dejaba un vacío innegable. Me sumergí en mi trabajo en Urban Harvest, canalizando mi energía emocional en expandir nuestro programa de jardines comunitarios y perfeccionar mis sistemas de cultivo vertical. La configuración hidropónica que había desarrollado como proyecto de pregrado había evolucionado significativamente a través de años de pruebas e iteraciones. Mi último diseño reducía el uso de agua en un 60% en comparación con los sistemas tradicionales, al tiempo que aumentaba el rendimiento en espacios limitados. En Urban Harvest, habíamos implementado estos sistemas en 3 jardines comunitarios, pero sabía que las aplicaciones potenciales eran mucho más amplias. Durante un día de cosecha particularmente exitoso en nuestro sitio de jardín más nuevo, me encontré con la profesora Williams, mi mentora de pregrado, que estaba de voluntaria con un grupo de sus estudiantes actuales. Candy, este sistema es notable, dijo, examinando las torres verticales repletas de verduras de hoja verde. Has resuelto los problemas de circulación de agua que discutimos hace años. Pasamos la tarde poniéndonos al día y compartí mis ideas para expandir el sistema a aplicaciones comerciales. La tecnología podría transformar la producción de alimentos urbanos, pero los presupuestos de las organizaciones sin fines de lucro son demasiado limitados para escalarla adecuadamente, expliqué. La profesora Williams escuchó atentamente y luego dijo, deberías conocer a Marcus Chen. Dirige un fondo de inversión en tecnología agrícola centrado en la sostenibilidad. Este es exactamente el tipo de innovación que está buscando.
Esa presentación lo cambió todo. Marcus visitó uno de nuestros jardines comunitarios la semana siguiente, haciendo preguntas detalladas sobre la eficiencia del agua, la entrega de nutrientes y la escalabilidad. 2 semanas después, me invitó a presentar un plan de negocios formal a su equipo de inversión. Tu tecnología tiene un potencial comercial mucho más allá de los jardines comunitarios, explicó. Con la financiación adecuada, podrías desarrollar sistemas para restaurantes, cadenas de supermercados e incluso aplicaciones residenciales. La perspectiva de expandir mi trabajo más allá de Urban Harvest era emocionante e intimidante. Nunca me había visto como una emprendedora, pero la posibilidad de escalar mi impacto era demasiado convincente para ignorarla. Durante el mes siguiente, trabajé noches y fines de semana desarrollando un plan de negocios integral para lo que se convertiría en Vertical Bloom, una empresa especializada en el diseño e implementación de sistemas de cultivo eficientes en espacio para entornos urbanos. El fondo de Marcus ofreció una inversión inicial de $75.000 a cambio del 20% de las acciones, suficiente para asegurar un pequeño taller y contratar a un ingeniero a tiempo parcial para ayudar a refinar la tecnología. Me tomé una excedencia de Urban Harvest, prometiendo seguir apoyando sus jardines mientras perseguía esta nueva empresa. Los primeros días del emprendimiento fueron agotadores. Trabajaba 80 horas a la semana, dividiendo el tiempo entre el desarrollo técnico, las operaciones comerciales y los intentos desesperados por asegurar nuestros primeros clientes comerciales. Durante los primeros 3 meses, no me pagué nada, continuando viviendo en mi pequeño estudio y estirando mis ahorros hasta el límite. Hubo momentos de duda paralizante, generalmente a las 3 de la mañana, cuando me despertaba preguntándome si mi padre había tenido razón todo el tiempo. ¿Estaba persiguiendo tontamente un sueño idealista mientras mi hermano construía una carrera real? Estas dudas eran particularmente agudas durante las vacaciones, cuando la ausencia de la familia, por difícil que hubiera sido, se sentía más pronunciada. Mi primer gran avance llegó 4 meses después, cuando una cadena regional de supermercados acordó probar mi sistema de cultivo en una de sus tiendas, creando un departamento de productos frescos interno que cultivaría lechugas, hierbas y pequeñas verduras justo ante los ojos de los clientes. El atractivo de marketing de los productos de transporte ultracorto, combinado con la significativa reducción en el uso de agua y la eliminación de pesticidas, creó un caso de negocio convincente. La instalación apareció en las noticias de negocios locales, atrayendo la atención hacia Vertical Bloom y generando consultas de restaurantes y otros supermercados. 6 meses después de fundar la empresa, contratamos a nuestros primeros empleados a tiempo completo. Una brillante ingeniera mecánica llamada Leila, que ayudó a refinar nuestro sistema de riego, y un horticultor llamado Ryan, que amplió la variedad de plantas que nuestro sistema podía soportar. Ocasionalmente, a través de conocidos mutuos o parientes lejanos, recibía noticias sobre mi familia. Jack y Amanda habían comprado una lujosa casa adosada en Lincoln Park con el generoso pago inicial de mis padres. Mi padre había recibido una importante promoción en su firma. Mi madre presidía otra gala benéfica. Estos fragmentos de sus vidas continuas sin mí traían una mezcla de tristeza y alivio de que todos estábamos avanzando en nuestros caminos separados. Algunos parientes bien intencionados intentaron cerrar la brecha, invitándome a eventos donde mis padres estarían presentes o transmitiendo mensajes que sugerían una reconciliación. Me mantuve firme en mi límite, explicando que consideraría reconectarme cuando mis padres pudieran respetar mis elecciones y reconocer las formas hirientes en que habían despreciado mi trabajo. Te extrañan, me dijo mi tía Susan durante una de esas conversaciones. Hablan de ti más de lo que crees. Extrañan a quien querían que fuera, respondí. No a quien soy en realidad. Cuando Vertical Bloom completó su primer año de operación, alcanzamos un hito inesperado, la rentabilidad. Era modesta, pero nuestro balance mostraba números negros en lugar de rojos por primera vez. Habíamos instalado sistemas en 8 ubicaciones comerciales y teníamos una lista de espera de clientes potenciales. Un destacado grupo de restaurantes nos había contratado para construir un sistema de cultivo en la azotea para su concepto de la granja a la mesa, nuestro proyecto más grande hasta la fecha. Me mudé de mi estudio a un pequeño pero encantador apartamento de un dormitorio en un barrio más seguro, permitiéndome este único capricho después de años de estricta frugalidad. No se acercaba en nada a la lujosa casa adosada que disfrutaba Jack, pero era mía, ganada con un trabajo en el que creía. Con el negocio estabilizándose,
Comencé a ahorrar agresivamente para un sueño que se había estado formando desde mis días con la abuela Eleanor, poseer un terreno donde pudiera probar y refinar sistemas de cultivo a una escala mayor. No solo aplicaciones urbanas, sino innovaciones que pudieran aplicarse a la agricultura tradicional para reducir el uso de recursos mientras se mantenía la productividad. Abrí una cuenta de ahorros separada etiquetada como fondo de la granja y destinaba el 30% de mi modesto salario a ella cada mes, junto con cualquier tarifa de consultoría extra que ganaba. El saldo crecía lenta pero constantemente a medida que Vertical Bloom continuaba expandiéndose. Al final de nuestro segundo año, teníamos 16 empleados y habíamos abierto una instalación de producción más grande donde fabricábamos nuestros sistemas de cultivo patentados. La cobertura en una revista nacional de sostenibilidad atrajo la atención de clientes potenciales más grandes, incluida una cadena hotelera interesada en jardines en azoteas y un distrito escolar que buscaba implementar sistemas de cultivo educativos. Marcus me presentó a inversores adicionales interesados en nuestra ronda de financiación de serie A, lo que nos permitió expandir aún más las operaciones y desarrollar nuevas líneas de productos. Mi participación original del 20% en la empresa se diluyó con la nueva inversión. Pero la valoración general había aumentado tan significativamente que mi patrimonio neto en papel se acercaba ahora a las 7 cifras, un hecho que habría sorprendido a mis padres si lo hubieran sabido. A pesar de todo, mantuve los límites que había establecido. Cuando llegó una invitación de boda para la ceremonia de un primo donde mis padres estarían presentes, envié un generoso regalo pero decliné asistir. Cuando Jack dejó un mensaje de voz en mi teléfono del trabajo, el único número al que podía localizarme, sobre un susto de salud familiar que involucraba a nuestra madre, que resultó ser menor, respondí con un breve correo electrónico expresando mi preocupación, pero mantuve mi distancia. A medida que se acercaba el segundo aniversario de mi decisión de cortar el contacto, el fondo de la granja había crecido hasta convertirse en un respetable pago inicial para el tipo de propiedad que imaginaba. Comencé a trabajar con un agente inmobiliario especializado en propiedades agrícolas a una distancia razonable de Chicago, buscando la combinación adecuada de buen suelo, estructuras existentes y proximidad a la ciudad donde permanecerían nuestras operaciones comerciales. Después de ver una docena de propiedades que no eran del todo adecuadas, el agente llamó con entusiasmo sobre una nueva oferta. 40 acres acaban de salir al mercado en el condado de MC Henry. Tiene una vieja casa de campo que necesita trabajo, un granero grande en condiciones decentes y una exposición sur perfecta para tus campos de prueba. El propietario está motivado para vender rápidamente. La propiedad estaba en el extremo superior de mi presupuesto, requiriendo cada céntimo de mis ahorros, más una hipoteca que estiraría mis finanzas al límite. Pero en el momento en que subí por el largo camino de grava, supe que era exactamente para lo que había estado trabajando. La casa de campo de 1920 tenía buenos cimientos. A pesar de su interior anticuado, el granero proporcionaría un amplio espacio para equipos y pruebas de cultivo iniciales, y los campos suavemente ondulados ofrecían condiciones perfectas para pruebas comparativas de diferentes métodos agrícolas. Presenté una oferta el mismo día y después de breves negociaciones, fue aceptada. 60 días después, me convertí en la propietaria de 40 acres de posibilidades, la manifestación física del camino que había elegido, a pesar de la desaprobación de mi familia. El día que recibí las llaves, me paré en el centro de lo que se convertiría en mi primer campo de pruebas, el sol del atardecer calentando mi rostro mientras contemplaba la tierra que ahora era mía. En ese momento, sentí fuertemente la presencia de la abuela Eleanor, como si estuviera a mi lado, asintiendo con aprobación a las semillas que me preparaba para plantar, tanto literal como figurativamente. 2 años después de cortar el contacto con mis padres, Vertical Bloom se había convertido en un nombre respetado en la tecnología de agricultura sostenible. Empleábamos a 15 personas a tiempo completo, teníamos sistemas instalados en 3 estados y estábamos en conversaciones con una cadena hotelera internacional sobre la implementación de nuestros sistemas de cultivo en sus propiedades en todo el mundo. El éxito de la empresa me había proporcionado una estabilidad financiera que no había imaginado posible al empezar. Pero mi mayor alegría provenía de la propiedad de la granja que ahora llamaba hogar. Durante 6 meses de noches y fines de semana, con la ayuda de amigos y colegas, había renovado la casa de campo en un espacio habitable cómodo que mantenía su carácter histórico al tiempo que agregaba comodidades modernas. El granero se había transformado en un taller y espacio de investigación combinado donde probábamos nuevos prototipos de sistemas de cultivo antes de implementarlos comercialmente.
Los primeros 5 acres de campos ahora estaban dedicados a ensayos de cultivo comparativos, con métodos tradicionales junto a varios enfoques sostenibles, meticulosamente documentados para cuantificar las diferencias en el uso de recursos y el rendimiento. El día de la mudanza había sido un esfuerzo comunitario, con mi amiga cercana Zoe organizando un grupo de amigos para ayudar a transportar muebles y cajas de mi apartamento a la casa de campo. Al atardecer, estábamos sentados en el amplio porche delantero con pizza y cerveza, celebrando este hito que representaba no solo un cambio de dirección, sino la culminación de una visión que me había sostenido a través de años de desdén y duda. Por Candy, brindó Zoe, levantando su botella, quien sabía exactamente lo que quería y nunca se rindió, incluso cuando las personas que más deberían haberla apoyado no podían ver su visión. Las palabras trajeron lágrimas inesperadas a mis ojos, un reconocimiento tanto del logro como de la ausencia familiar que todavía dolía a pesar de mi realización profesional. Estos amigos se habían convertido en mi familia elegida, apoyando mis sueños sin cuestionar su valor. Pero el espacio vacío donde debería haber estado la familia biológica seguía siendo una tristeza silenciosa con la que había aprendido a vivir. El universo tiene un extraño sentido del tiempo y la ironía. Al día siguiente, mientras desempacaba cajas en mi nueva cocina, oí un vehículo subir por el largo camino de entrada. Suponiendo que era uno de los amigos que había ayudado con la mudanza, regresando con un artículo olvidado, salí al porche, solo para quedarme helada al ver un familiar todoterreno de lujo que no había visto en 2 años. El vehículo de Jack se detuvo lentamente, y observé a mi hermano y a su esposa Amanda mirarme a través del parabrisas, parada en el porche de la casa de campo renovada. Sus expresiones cambiaron de la confusión a la sorpresa mientras observaban la extensión de la propiedad que se extendía detrás de mí. Jack bajó la ventanilla. «Candy, ¿eres tú?» «Jack», reconocí, mi voz cuidadosamente neutral. «Esto es inesperado». Salió del coche lentamente, mirando a su alrededor la propiedad con evidente asombro. Estábamos volviendo de la casa de los padres de Amanda en Wisconsin y tomamos la ruta panorámica. Vi el letrero de Vertical Bloom al final del camino y no podía creerlo. «¿Esto es tuyo?» «Sí», dije simplemente. «Los 40 acres». Amanda se unió a él, elegante como siempre, con ropa casual de diseño que parecía fuera de lugar en el camino de grava. «Es hermoso», ofreció, pareciendo genuina a pesar de su evidente sorpresa. «La casa es encantadora». Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, 2 años sin contacto crearon un abismo más ancho que la distancia física que nos separaba en el camino. Finalmente, suspiré e hice un gesto hacia la casa. «¿Quieren entrar?» «Acabo de hacer café». Me siguieron adentro, sus zapatos de diseñador pareciendo fuera de lugar en los restaurados pisos de madera. Les di un breve recorrido por la planta principal, explicando las renovaciones que habíamos completado y los planes para los espacios restantes. «¿Hiciste todo esto tú misma?», preguntó Jack, con genuina curiosidad en su voz mientras examinaba el techo de vigas expuestas que habíamos descubierto durante la renovación. «Con ayuda de amigos». Los cimientos eran buenos, pero necesitaba una actualización. Nos sentamos a la mesa de la cocina con café, la conversación forzada y cautelosa. Jack explicó que habían estado visitando a los padres de Amanda durante el fin de semana y estaban tomando una ruta alternativa de regreso a la ciudad para evitar las obras de la autopista. «Casi no entro cuando vi el letrero», admitió. «No estaba seguro de que quisieras verme». «Yo tampoco estoy segura», dije honestamente. «Pero ya estás aquí». Jack bajó la vista a su taza de café. «He pensado en contactarte tantas veces después de lo que pasó. Las cosas que dijo papá. Debería haber dicho algo». «Sí, deberías haberlo hecho», estuve de acuerdo sin rencor. «Pero todos tomamos nuestras decisiones». «No sabía que habías empezado tu propia empresa», continuó. «O que le iba lo suficientemente bien para esto». Hizo un gesto hacia la casa y la propiedad visibles a través de las ventanas. «Hay muchas cosas que no sabes de mi vida, Jack. Ese era parte del problema». Asintió lentamente. «Lo sé ahora. En realidad, he estado siguiendo el progreso de tu empresa durante el último año. Uno de nuestros clientes invirtió en startups de tecnología agrícola, y tu nombre surgió durante una reunión. No podía creer que estuvieran hablando de mi hermana pequeña como esta directora ejecutiva innovadora. La revelación me sorprendió. Nunca me contactaste».
No sabía qué decir. Después de quedarme de brazos cruzados mientras papá te llamaba fracasada y luego aceptar su dinero para nuestra casa. Estaba avergonzado, Candy. Amanda le tocó el brazo en señal de apoyo. Jack ha estado cuestionando muchas cosas últimamente. Su carrera, las decisiones que hemos tomado. La expresión de Jack confirmó sus palabras. Soy bueno en mi trabajo, pero no lo amo como obviamente tú amas lo que estás haciendo. Cada mañana, me pongo el traje y juego el papel para el que papá me preparó. Y últimamente, me he estado preguntando si estoy viviendo su sueño en lugar del mío. La admisión fue tan inesperada que no supe cómo responder de inmediato. Jack siempre había parecido perfectamente contento con el papel del hijo de oro, aceptando las expectativas y recompensas que venían con seguir el plan de vida aprobado por nuestros padres. ¿Qué harías en su lugar?, pregunté finalmente. Se encogió de hombros, pareciendo de repente más joven y menos seguro que el ejecutivo financiero confiado que estaba acostumbrada a ver. No lo sé todavía, pero verte construir algo significativo en tus propios términos, me ha hecho pensar. Después de terminar nuestro café, les ofrecí mostrarles el resto de la propiedad. Caminamos por el granero convertido con sus sistemas de cultivo experimentales, hasta los campos de prueba donde se comparaban diferentes métodos agrícolas lado a lado, y finalmente al pequeño huerto que estaba restaurando con variedades de manzanas tradicionales. Durante el recorrido, Jack hizo preguntas cada vez más reflexivas sobre el negocio, la tecnología y mi visión para el futuro. No las preguntas despectivas que nuestro padre habría planteado sobre los ingresos y el retorno de la inversión, sino un interés genuino en el trabajo en sí y su impacto potencial. Cuando regresamos a la casa, Jack se detuvo al borde del huerto, mirando hacia atrás sobre la propiedad. Papá se equivocó contigo, Candy. Tan equivocado. Se giró para mirarme directamente. No eres una fracasada. Has construido algo increíble aquí. Las palabras que había anhelado escuchar de mi padre, viniendo en cambio de mi hermano, trajeron una inesperada ola de emoción. Antes de que pudiera responder, Jack sacó su teléfono. Papá necesita ver esto. Necesita entender lo que has logrado. Un destello de pánico me recorrió. Jack, no creo que sea una buena idea. Los límites que establecí hace 2 años todavía están vigentes. Pero Jack ya estaba marcando, poniendo el teléfono en altavoz mientras sonaba. Nuestro padre respondió al tercer timbrazo, su voz familiar enviándome una sacudida después de tanto tiempo. Jack, ¿todo bien? No estás volviendo de casa de los padres de Amanda. Papá, tienes que ver lo que Candy ha construido. La voz de Jack era urgente, casi enojada. Posee 40 acres en el condado de MC Henry. Ha construido una empresa exitosa. Tiene empleados y clientes en múltiples estados. Todo lo que dijiste sobre ella estaba mal. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante varios segundos. ¿Estás con Candy? La voz de nuestro padre había perdido su certeza habitual. Sí, pasamos por su propiedad por casualidad. Papá, tú y mamá tienen que venir a ver esto. Tienen que entender lo que está haciendo. Otra larga pausa. ¿Está ella ahí? ¿Puedo hablar con ella? Jack me miró interrogativamente. Después de un momento de vacilación, negué con la cabeza. No estaba lista para esa conversación. Todavía no. No así. No está disponible en este momento, dijo Jack, respetando mi decisión. Pero, papá, lo digo en serio. Las cosas que dijiste esa noche, estabas equivocado. Candy no está desperdiciando su potencial ni jugando con plantas. Está construyendo algo importante. Ya veo, dijo nuestro padre, su tono indescifrable. Bueno, gracias por hacérmelo saber, hijo. Tu madre y yo lo discutiremos. Después de colgar, Jack se giró hacia mí disculpándose. Lo siento si me excedí. Simplemente no podía dejar que siguiera pensando que estabas luchando o fracasando cuando la realidad es tan diferente. No estaba segura de cómo sentirme acerca de la intervención de Jack. Una parte de mí apreciaba su intento de corregir las ideas equivocadas de nuestro padre, mientras que otra parte se sentía protectora de la vida que había construido sin su validación o participación. Ya está hecho, dije finalmente. Pero Jack, necesito que entiendas algo.
No construí esto para demostrarle a papá que estaba equivocado o para mostrar que podía tener éxito en sus términos. Lo construí porque este trabajo me importa, porque creo en lo que estamos creando. Lo sé, dijo en voz baja. Eso es lo que lo hace aún más impresionante. Lo hiciste por las razones correctas. Mientras se preparaban para irse, Jack preguntó vacilantemente si podíamos mantenernos en contacto. He extrañado tener una hermana, admitió, y me gustaría saber más sobre tu trabajo si estás dispuesta a compartirlo. La petición era sincera y, a pesar de los complicados sentimientos que su visita había despertado, me encontré asintiendo. Me gustaría eso. Pero Jack, necesito que respetes mis límites con mamá y papá. Si reconstruimos nuestra relación, debe ser separada de ellos por ahora. Entiendo, me aseguró. Esto es entre nosotros. Mientras veía su coche desaparecer por el camino de entrada, sentí una extraña mezcla de emociones. La inesperada reconexión con Jack había abierto una puerta que había asumido que permanecería cerrada, mientras que simultáneamente me recordaba todo lo que había logrado por mis propios medios, sin la aprobación o el apoyo que una vez había anhelado de mis padres. Quedaba por ver si alguna vez llegarían a entender o valorar mis elecciones. Pero de pie en el porche de mi casa de campo, mirando la tierra que representaba mi visión convertida en realidad, supe con certeza que había elegido el camino correcto para mí, independientemente de su juicio. La semana siguiente a la inesperada visita de Jack transcurrió en un torbellino de actividad normal. Tuve varias reuniones con clientes potenciales, supervisé una nueva instalación en un restaurante del centro y continué con el interminable proceso de desempacar cajas en la casa de campo. Si revisaba mi teléfono con más frecuencia de lo habitual, esperando quizás otra llamada de Jack o incluso de mis padres, intentaba no reconocerlo conscientemente. 7 días después de la visita de Jack, regresé a casa del trabajo para encontrar un sedán Mercedes negro estacionado en mi entrada. Mi estómago se contrajo instantáneamente al reconocer el coche de mi padre. Después de 2 años de separación completa, tanto mi hermano como mis padres habían aparecido en mi puerta en el lapso de una semana. Me senté en mi camioneta durante varios minutos, recuperando la compostura y considerando mis opciones. Podía irme, evitando la confrontación por completo. Podía llamar y pedirles que se fueran, o podía enfrentar cualquier conversación que hubieran venido a tener en mi territorio y en mis términos. Tomando una respiración profunda, elegí la tercera opción, saliendo de mi camioneta y caminando hacia la casa donde mis padres estaban de pie torpemente en el porche. Mi madre parecía mayor de lo que la recordaba, su apariencia cuidadosamente mantenida mostrando sutiles signos del paso del tiempo. Mi padre estaba de pie rígidamente a su lado, su expresión indescifrable detrás de su habitual máscara de compostura profesional. Candy, dijo mi madre mientras me acercaba, su voz temblando ligeramente. ¿Te ves bien? ¿Qué hacen aquí?, pregunté directamente, deteniéndome al pie de los escalones del porche. Mi padre se aclaró la garganta. Jack nos contó sobre su visita, sobre tu propiedad y tu negocio. Queríamos verlo por nosotros mismos. 2 años de silencio, y ahora simplemente aparecen sin avisar. El dolor que pensé que había procesado resurgió inesperadamente. Deberíamos haber llamado primero, reconoció mi madre. No estábamos seguros de que aceptarías vernos. No se equivocaba. Si hubieran llamado antes, probablemente habría declinado la visita, no sintiéndome lista para cualquier juicio o aprobación condicional que pudieran ofrecer. Bueno, ya están aquí, dije, repitiendo las palabras que había usado con Jack. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar de inmediato. ¿Por qué vinieron exactamente? Mi padre hizo un gesto hacia la propiedad que nos rodeaba. Para ver lo que has construido. Jack fue bastante enfático en que teníamos una impresión equivocada de tu situación. La redacción cuidadosa era típica de mi padre, evitando cualquier admisión directa de error o disculpa. Aún así, el hecho de que hubieran conducido hasta aquí representaba un paso que no esperaba que dieran. Está bien, dije, abriendo la puerta. Les mostraré los alrededores y luego podremos hablar. A diferencia de la visita de Jack, que había llevado la incomodidad del distanciamiento pero no el peso del dolor directo, mostrarles a mis padres mi casa y mi trabajo se sentía tanto reivindicativo como vulnerable. Mientras nos movíamos por la casa, mi madre comentó sobre el encanto de las características originales que habíamos preservado y las actualizaciones de buen gusto, su ojo de decoradora de interiores notando detalles que la mayoría pasaría por alto.
Has hecho un trabajo hermoso con la renovación, dijo, aparentemente genuina en su aprobación. El espacio tiene mucho carácter. Mi padre permaneció mayormente en silencio hasta que llegamos a mi oficina en casa, donde la cobertura de prensa enmarcada de vertical Bloom cubría una pared junto a dibujos técnicos de nuestros sistemas de cultivo. Tu hermano mencionó que tenías sistemas en 3 estados, dijo, estudiando los materiales. ¿Cuántos empleados tiene tu empresa ahora? 15 a tiempo completo más contratistas para las instalaciones, respondí, observando su expresión mientras procesaba esta información. En el taller del granero, expliqué nuestras últimas innovaciones en recuperación de agua y entrega de nutrientes, los aspectos técnicos del negocio que se traducían en mejoras medibles de eficiencia para nuestros clientes. Por primera vez, vi el interés profesional de mi padre comprometido mientras hacía preguntas sobre la escalabilidad y la protección de patentes. Mientras caminábamos por los campos de prueba, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre las secciones cuidadosamente trazadas, mi madre preguntó sobre los diferentes cultivos que estábamos cultivando y por qué ciertos métodos se colocaban lado a lado. Estamos comparando el uso de agua, el rendimiento y la densidad de nutrientes entre los métodos tradicionales y nuestros enfoques modificados, expliqué, señalando los sistemas de riego y las estaciones de monitoreo. Los datos ayudan a refinar nuestros sistemas comerciales y proporcionan estudios de caso para clientes potenciales. Para cuando completamos el recorrido, la tensión había pasado de hostil a meramente incómoda. De vuelta en la casa, ofrecí café más por cortesía arraigada que por hospitalidad genuina, y nos sentamos en la mesa de la cocina para la conversación que había estado anticipando y temiendo durante 2 años. Tu operación es impresionante, Candy, comenzó mi padre, su tono sugiriendo que estaba evaluando una presentación de negocios en lugar de reconectar con su hija. Claramente más sustancial de lo que entendíamos. Eso es porque nunca preguntaron, respondí con calma. Decidieron que mi trabajo no era valioso porque no encajaba en su definición de éxito. Mi madre le puso la mano en el brazo a mi padre, un gesto que reconocí de innumerables discusiones familiares donde ella intentaba suavizar su enfoque. Estábamos preocupados por tu seguridad financiera, ofreció. No entendíamos que estabas construyendo algo con tanto potencial. La cuidadosa elección de hipotencial, en lugar de reconocer el logro real, no pasó desapercibida para mí. Incluso ahora, estaban midiendo mi trabajo por sus perspectivas financieras en lugar de su valor intrínseco o mi pasión por él. Mi trabajo tenía valor incluso cuando ganaba $28,000 al año en Urban Harvest, dije firmemente. El impacto de lo que hago no comienza ni termina con un balance. Mi padre se movió incómodo. Quizás nos enfocamos demasiado en las medidas convencionales de éxito, concedió. Lo más parecido a una admisión de error que le había oído nunca. Tu hermano estaba bastante molesto con nosotros después de ver tu operación. Dijo que habíamos sido injustos en nuestra evaluación. Jack los llamó fracasados, dijo mi madre en voz baja, mirando su taza de café. Esas fueron sus palabras exactas, Candy, y no lo corregimos. Eso estuvo mal. El reconocimiento directo de las palabras que me habían llevado a cortar el contacto me tomó por sorpresa. Había esperado evasivas o minimizaciones, no esta referencia directa al doloroso punto de ruptura. Sí, estuvo mal, estuve de acuerdo, encontrando su mirada. Fue la culminación de años de desdén y decepción porque elegí un camino diferente al que ustedes prescribieron. La mandíbula de mi padre se tensó, su instinto de defenderse visiblemente en guerra con cualquier propósito que los hubiera traído aquí. Queríamos seguridad para ti, dijo finalmente. El tipo de seguridad que le proporcionamos a Jack con el pago inicial de la casa. La mención del regalo de $230,000 que había sido la gota que colmó el vaso quedó suspendida entre nosotros. Respiré hondo, decidida a abordarlo directamente. Esa noche dejó abundantemente claro dónde me encontraba en la jerarquía familiar, dije. No fue solo el dinero, aunque esa disparidad fue ciertamente cruda. Fue oírme describir como una fracasada, después de años de trabajar hacia metas que nunca se molestaron en entender o valorar. Deberíamos haber apoyado tus elecciones, dijo mi madre, sorprendiéndome con la franqueza de su admisión, incluso si no las entendíamos del todo. Eso es lo que se supone que deben hacer los padres. Mi padre miró por la ventana hacia los campos donde la evidencia de mi visión tomaba forma física. Construí mi carrera en un mundo donde el éxito tenía métricas claras, dijo lentamente. Márgenes de beneficio, crecimiento de activos,
retorno de la inversión medible. Apliqué las mismas métricas a las elecciones de mis hijos sin considerar que diferentes campos operan con diferentes medidas de valor. Fue quizás la mayor introspección que jamás había ofrecido sobre su perspectiva. Un reconocimiento, aunque limitado, de que su marco no era el único válido. Tu trabajo aquí, hizo un gesto hacia la propiedad, visible a través de las ventanas, tiene sus propias métricas. Mejoras en la sostenibilidad, conservación de recursos, innovaciones que abordan problemas reales. Me miró directamente a los ojos. No tenía el vocabulario adecuado para evaluar lo que estabas construyendo, así que lo desestimé. Fue una falta de visión por mi parte. De mi padre, este reconocimiento calificado fue significativo, quizás lo más cercano a una disculpa que su orgullo permitiría. Mi madre extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la mía. ¿Te hemos extrañado, Candy? Descubrir por Jack que has construido todo esto mientras estábamos completamente ausentes de tu vida nos hizo darnos cuenta de lo mucho que hemos perdido por nuestro propio pensamiento estrecho. La sinceridad en su voz penetró las paredes protectoras que había construido. Yo también los extrañé, admití. Pero no podía seguir sometiéndome a la constante desaprobación y desdén. Me estaba destruyendo. Y el hecho de que te lleváramos a cortar el contacto por completo debería decirnos algo sobre lo mal que fallamos como padres, dijo mi madre, con una franqueza inusual para su naturaleza reacia al conflicto. Mi padre se aclaró la garganta. Si intentáramos de nuevo, ¿cómo sería eso desde tu perspectiva? La pregunta me sorprendió. Había esperado quizás un reconocimiento a regañadientes de mis logros, pero no este paso tentativo hacia la reconstrucción de una relación. Requeriría un respeto real por mis elecciones y mi trabajo, dije después de un momento de consideración. No solo porque el negocio tiene éxito ahora, sino porque el trabajo en sí tiene valor. Y significaría reconocer el dolor causado por años de compararme desfavorablemente con Jack y desestimar mi camino como inútil. Mi padre asintió lentamente. Eso parece razonable. Mientras se preparaban para irse una hora después, habiendo la conversación cubierto un terreno doloroso pero sin llegar a una resolución definitiva, mi padre se detuvo en la puerta. Tu abuela estaría orgullosa de lo que has construido aquí, dijo inesperadamente. Siempre dijo que tenías una conexión especial con la tierra. Debería haberla escuchado con más atención. La mención de la abuela Eleanor, el reconocimiento de su influencia que él había desestimado previamente, trajo lágrimas inesperadas a mis ojos. Simplemente asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Después de que se fueron, me senté en los escalones del porche, viendo el atardecer colorear el cielo sobre mis campos, procesando la inesperada visita y sus implicaciones. La relación seguía siendo frágil, el dolor no completamente curado, pero se había abierto una puerta que había creído permanentemente cerrada. Jack llamó esa noche para saber cómo estaba, habiéndose enterado por nuestros padres de su visita. Estuvieron bastante callados después, informó. Pero papá mencionó que tu modelo de negocio era más sofisticado de lo esperado, lo que viniendo de él es prácticamente un elogio efusivo. Me reí a pesar de mí misma. Pasos de bebé, supongo. ¿Estás bien con que te contactaran?, preguntó. Me siento responsable ya que yo lo provoqué llamando a papá desde tu casa. Lo estoy procesando, respondí honestamente. Una parte de mí se alegra de que hayan hecho el esfuerzo de ver lo que he construido. Otra parte desconfía de volver a salir herida si su recién descubierto respeto está condicionado a mi éxito financiero en lugar del valor del trabajo en sí. Es justo, reconoció Jack. Por si sirve de algo, creo que ver tu lugar en persona realmente los afectó. Una cosa es oír hablar de tu empresa, otra es ver la manifestación física de tu visión. Lo hizo real de una manera que las palabras no podían. Al terminar la llamada, me di cuenta de que, aunque la visita no había proporcionado la resolución limpia de un drama familiar de televisión, había comenzado un proceso de reevaluación y posible curación que se desarrollaría a su propio tiempo, con límites que ahora me sentía empoderada para mantener. 6 meses después de la inesperada visita de mis padres a la granja, el paisaje, tanto literal como emocional, había cambiado significativamente. La primavera había transformado los campos de prueba en un vibrante tapiz de cultivos experimentales verdes que prosperaban bajo varios métodos de cultivo que estábamos evaluando. La granja se había convertido no solo en mi hogar, sino en un laboratorio viviente donde Vertical Bloom probaba innovaciones antes de implementarlas para los clientes.
La relación con mi familia había comenzado a tomar una nueva forma de manera similar, un crecimiento cauteloso reemplazando el silencio estéril de los 2 años anteriores. Jack y yo habíamos restablecido el contacto regular, visitando en la granja mensualmente, genuinamente interesado en el negocio y ocasionalmente aportando su experiencia financiera en estrategias de crecimiento. «Sabes», dijo durante una de esas visitas, ayudándome a instalar equipos de monitoreo en una nueva parcela de prueba, «nunca esperé disfrutar ensuciándome las manos así». Papá tendría un ataque al corazón al ver a su hijo banquero de inversiones haciendo trabajo manual en una granja. El comentario reveló cuánto estaba cambiando el propio Jack, encontrando satisfacción en actividades fuera de la estrecha definición de éxito con la que habíamos sido criados. Recientemente había reducido sus horas de trabajo a 4 días a la semana, usando el tiempo extra para explorar intereses largamente reprimidos bajo las expectativas profesionales. Mi relación con mis padres evolucionaba más lentamente, con pasos cuidadosos por ambas partes. Habíamos establecido una llamada telefónica mensual, algo formal al principio, pero gradualmente volviéndose más natural. Mi madre había visitado la granja 2 veces más, cada vez trayendo algo para la casa, una ofrenda de paz en el lenguaje del hogar que ella entendía mejor. Mi padre permaneció más reservado, pero hizo esfuerzos a su manera, enviando artículos sobre tecnología agrícola o iniciativas de sostenibilidad que encontraba en su trabajo. Era su método de demostrar que ahora estaba prestando atención a un campo que había desestimado previamente, tratando de entender mi mundo en sus propios términos. La prueba más significativa de nuestra frágil nueva dinámica llegó con una invitación a cenar en la casa de campo. Después de mucha consideración, había decidido que era hora de intentar una reunión familiar en mi territorio, donde me sentía más segura y confiada. La noche llegó con un clima perfecto de principios de otoño, una brisa suave que traía el aroma de las manzanas maduras del huerto. Había preparado una comida con productos de la granja, una demostración tangible de la abundancia que se podía crear a través de métodos sostenibles. Jack y Amanda llegaron primero, trayendo vino y una fácil familiaridad con el espacio de sus visitas regulares. Mis padres los siguieron poco después, mi madre llevando un álbum de fotos que no reconocí. La conversación durante la cena se mantuvo mayormente segura, centrándose en las recientes vacaciones de Jack y Amanda y en noticias sobre miembros de la familia extendida. Mientras nos trasladábamos al porche para tomar café después de la comida, mi madre me entregó el álbum que había traído. «He estado revisando fotografías antiguas», explicó. «Me di cuenta de que tenemos muy pocas de tus logros en comparación con los de Jack. Todas esas ferias de ciencias y proyectos que no documentamos completamente». El álbum contenía las fotos que había logrado encontrar de mis primeros proyectos medioambientales, premios escolares e incluso recortes de prensa recientes sobre Vertical Bloom que había coleccionado sin mi conocimiento. El esfuerzo por reconocer mi camino, aunque tardío, fue conmovedor en su sinceridad. «Gracias», dije, simplemente reconociendo el gesto por lo que era, un intento de reescribir la narrativa de indiferencia que había caracterizado su respuesta a mis logros. A medida que avanzaba la noche, mi padre se aclaró la garganta de la manera deliberada que señalaba que tenía algo importante que abordar. «Candy, tu madre y yo hemos estado discutiendo algo que nos gustaría proponer». Me tensé ligeramente, sin saber qué vendría. «Hemos estado reflexionando sobre la disparidad en cómo te apoyamos a ti y a Jack financieramente», continuó con cuidado. «El pago inicial de la casa que se convirtió en un punto de ruptura entre nosotros». Jack se movió incómodo en su silla, todavía cargando con algo de culpa por su papel en la fractura familiar. «Nos gustaría hacerte un regalo equivalente a ti», dijo mi padre. $230.000 para que los uses como mejor te parezca, para el negocio, para la granja o para ti personalmente. La oferta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Hace 2 años, tal validación financiera lo habría significado todo. Ahora, habiendo construido mi éxito sin su apoyo, descubrí que tenía un significado diferente. «Aprecio el gesto», dije después de un momento de consideración, «pero no necesito el dinero personalmente, y al negocio le va bien por sus propios méritos». La expresión de mi padre decayó ligeramente, el rechazo de su intento de equidad claramente decepcionándolo. «Sin embargo», continué, «tengo una sugerencia sobre cómo ese dinero podría marcar la diferencia de una manera que sería significativa para mí». Expliqué mi idea de un fondo de becas para mujeres jóvenes que cursan estudios en agricultura sostenible y ciencias medioambientales, particularmente aquellas que enfrentan presión familiar para elegir caminos más tradicionales.
Podríamos establecerlo a nombre de la abuela Eleanor, sugerí, apoyando a estudiantes que, como yo, ven valor en un trabajo que otros podrían no entender de inmediato. La mención de mi abuela, cuyo aliento temprano había sido tan crucial para mi camino, conmovió visiblemente a mi padre. A ella le habría gustado mucho eso, dijo en voz baja. Siempre creyó que la educación debería abrir puertas en lugar de limitar opciones. Durante las semanas siguientes, trabajamos juntos para establecer la beca Eleanor Henderson para la innovación en la agricultura sostenible. El proceso de colaborar en algo significativo comenzó a curar heridas que la simple restitución financiera no podría haber abordado, creando un propósito compartido que reconocía tanto el dolor pasado como la posibilidad de un futuro diferente. A medida que se acercaba el primer aniversario de nuestra confrontación, invité a mi familia a una pequeña reunión en la granja para celebrar tanto el lanzamiento del fondo de becas como el campo de cultivo de demostración, que ahora estaba en pleno funcionamiento, proporcionando datos para nuestra próxima generación de sistemas comerciales. De pie juntos al borde del campo, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y oro brillantes, sentí una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con ganar aprobación y todo que ver con mantenerme firme en mi propia verdad mientras permitía espacio para que las relaciones evolucionaran. Nunca imaginé esto, dijo mi padre, señalando los prósperos cultivos y las estaciones de monitoreo. Cuando hablaste por primera vez de ciencias medioambientales, me imaginé algo abstracto, teórico. No esta innovación práctica con resultados tangibles. Ese era parte del problema, respondí sin amargura. No podías valorar lo que no podías visualizar. Asintió pensativamente. Medí el éxito según los estándares que entendía. Limitó mi capacidad para ver otras formas de logros significativos. Mi madre deslizó su brazo por el mío, un gesto de afecto que habría parecido imposible durante los años de tensa desaprobación. Estamos aprendiendo, dijo simplemente. Y lo estaban, a su manera y a su propio ritmo. La relación nunca sería sencilla, los años de desdén y dolor dejaron marcas que el tiempo podría desvanecer, pero nunca borrar por completo. Sin embargo, había un crecimiento genuino por todas partes, una voluntad de expandir definiciones y expectativas que dejaba espacio para una conexión auténtica. Jack quizás había cambiado más visiblemente, cuestionando el camino que había seguido tan obedientemente y encontrando satisfacción en actividades e intereses fuera de la estrecha banda de actividades aceptables con las que habíamos sido criados. Recientemente se había unido a la junta de una organización sin fines de lucro enfocada en la seguridad alimentaria urbana, aportando su experiencia financiera a una organización alineada con valores que había descubierto al reconectar conmigo. «¿Sabes qué es irónico?», dijo mientras caminábamos juntos de regreso a la casa. Seguir el plan familiar aprobado se suponía que traería seguridad y felicidad, pero nunca me he sentido más realizado que desde que comencé a cuestionarlo. Verte construir esta vida en tus propios términos me dio permiso para examinar mis propias elecciones. Mi negocio continuó prosperando, expandiéndose a nuevos mercados y desarrollando sistemas de cultivo cada vez más sofisticados para diversos entornos. La granja de demostración se convirtió en un destino para estudiantes de agricultura y profesionales de la sostenibilidad, un escaparate viviente de innovación que atraía a visitantes de todo el país. Más significativo que el éxito profesional, sin embargo, fue la paz interior que provino de vivir auténticamente. La validación que una vez había buscado desesperadamente de mi familia se había vuelto secundaria a la satisfacción de crear un trabajo alineado con mis valores. Cuando su respeto finalmente llegó, fue bienvenido, pero ya no era esencial para mi sentido de valía. De pie en mis campos mientras la última luz del día pintaba el cielo, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor del rechazo había sido real y profundo. Pero también había sido el catalizador para construir una vida enteramente en mis propios términos, sin las limitaciones de la visión limitada de otros sobre cómo debería ser el éxito. Algunas heridas quizás nunca sanarían por completo. Algunos patrones de interacción familiar siempre requerirían un esfuerzo consciente para navegar. Pero el camino auténtico que había elegido había creado finalmente la posibilidad de conexiones más genuinas basadas en quienes éramos realmente en lugar de en quienes se esperaba que fuéramos. La mayor lección no fue que había demostrado que mis padres estaban equivocados o que el éxito había vindicado mis elecciones. Fue que definir el éxito en mis propios términos, mantenerme firme en mi verdad, incluso cuando significaba caminar sola por un tiempo, había creado la base para una vida de integridad y propósito que ninguna validación externa podría proporcionar.
¿Alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas familiares y tu propio camino auténtico? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. A veces, los límites más difíciles de establecer son con las personas que más amamos. Pero mantenerse en tu verdad puede llevar a un crecimiento inesperado para todos los involucrados. Si esta historia resonó contigo, por favor, presiona el botón de me gusta. Suscríbete para más viajes de la vida real y compártelo con alguien que pueda necesitar aliento para seguir su propio camino, incluso cuando no es el que otros han trazado para ellos. Gracias por acompañarme en este viaje y recuerda que el éxito no se mide por la aprobación de los demás, sino por la alineación entre tus acciones y tus valores más profundos.